Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. Anteriormente hemos estado analizando ya la parte de los valdenses y en el anterior video también hemos terminado ya con las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De tal manera que estamos comparando que realmente las doctrinas de una religión como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sus creencias están realmente fundamentadas bajo la palabra de Dios, con el fin de demostrar que cuáles son las religiones que realmente prevalecieron en aquel tiempo para poder practicar las doctrinas que son correctas. Sin embargo, debemos de notar claramente que en la actualidad eso ya no se está dando, hasta con las iglesias que profesaron la verdadera doctrina de la palabra de Dios, sino que no se contaminaron con otro tipo de doctrinas. Pero actualmente la apostasía ya ha tomado su rumbo y bastante ya ha completado esa apostasía para poder cada vez distorsionar la verdadera doctrina del cristianismo primitivo. Antes de continuar con donde nos hemos quedado con los valdenses, he realizado un gráfico sumamente pequeño con el motivo de poder dar ese gráfico que tanto les estuve mencionando en dos videos anteriores, y pues aquí ya lo tengo realmente tan sencillo. Recordemos que el decreto del rey Artajerjes fue donde inició las 70 semanas de años, y también inician los 2300 años. En la muerte de Esteban terminan las 70 semanas de años en el año 34 de nuestra era. En 1844 terminan los 2300 años. Pero esto es muy sencillo. Ustedes dirán, pues, ¿de qué manera tan sencilla lo plasmé? Pero lo voy a fundamentar con lo que extraje del libro del conflicto de los siglos de Elena White. Y aquí está en su página 273 del libro del conflicto de los siglos. Aquí nos hace mención, aquí es un gráfico también pequeño, pero pues más detallado que el mío, que desde que comenzó el periodo en 457 antes de Jesús hasta el Mesías príncipe iba a haber 69 semanas, 483 años, precisamente en el momento predicho en el otoño del 27 de Jesús. Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan Bautista. Fue también ungido del Espíritu Santo e inició su ministerio público. A mitad de la semana, 3 años y medio más tarde, el Mesías fue cortado. El periodo completo de los 2300 días se extendía de 457 antes de Jesucristo hasta 1844 de nuestra era, cuando se inició en el cielo el juicio investigador. Y aquí vemos pues las divisiones, ¿no?, de las semanas. 7 semanas o 49 años, 62 semanas o 434 años. Y ahí es donde comienza el ministerio de Jesús, por otras 7 semanas, otras 7 semanas, 7 años, que fueron los que precisamente en los que se bautizó en el año 27, y de ahí corre la mitad de esa semana, ¿no?, la semana restante es una semana o 7 años, y de ahí corta en el año 34, que es donde se terminan las 70 semanas de años, y también es la muerte de Esteban. Y
posteriormente en el año 1844, que sumamos 1810 años más, que son los restantes, y nos da 1844. Y en ese año hay un suceso muy importante, por supuesto, pero eso no lo voy a detallar aquí, porque me llevaría muchas horas de tiempo. Si no, lo voy a detallar más adelante de una manera resumida, y por supuesto todo lo que detallo con, pues, cada tema que detallo a profundidad es porque es necesario saberlo. Pero algunos temas o conceptos que estoy agregando en esta temática, que los explico a manera de resumen, pues posteriormente en otras temáticas los vamos a profundizar con muchos más detalles y no a manera de resumen. Pero en este caso no es necesario profundizar en ciertos conceptos en este momento, en esta temática, porque nos duraría para muchas horas, muchas semanas. La orden de Artajerjes, rey de Persia, para restaurar y reedificar Jerusalén fue dada en 457 a.C. Daniel 9:25 y Esdras 6:1 del 6 al 12 lo respaldan. La reconstrucción y restauración de Jerusalén se terminó al fin de los primeros 49 años de la profecía de Jerusalén. Jesús fue ungido del Espíritu Santo en ocasión de su bautismo. Mateo 3:16 y Hechos 10:38, del 457 antes de Jesucristo hasta el ungido hubo 483 años. El Mesías príncipe fue cortado a la mitad de la semana, cuando fue crucificado en el año 31 de nuestra era, Daniel 9:27 y Mateo 27 del 50 y 51. Desde la muerte de Esteban el Evangelio fue a los gentiles, Daniel 9:24, Hechos 7 del 54 al 56 y capítulo 8 versículo 1. De 457 al tiempo de los gentiles, 490 años. Al fin de los 2300 años, en 1844, se inicia la purificación del santuario celestial, o sea, la hora del juicio. Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7. El triple mensaje de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, es proclamado a todo el mundo antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Por tanto, este es un poco más detallado de lo que yo estaba mencionando acerca de los 2300 años y de el juicio, ese juicio investigador, que es una doctrina bíblica y que está en los textos de la Biblia. Por tanto, todo esto es necesario conocerlo para poder saber realmente en qué parte de la historia de la humanidad esta profecía se cumplió. Por tanto, este es algo lo más detallado que pude buscarlo en el libro de Elena White del conflicto de los siglos, para que se pudiera comprender. Y ahora vamos a continuar ya con donde lo hemos dejado en el anterior video, de los valdenses. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Véase el apéndice de este libro, lo recomiendo porque da detalles Ellen White ahí en el apéndice de fuentes de donde extrajo de la historia, y que realmente fueron fuentes que son y que confirman la historia en general que vivieron estas personas. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del oído y de la persecución. Declaraban que la Iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis, y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores, aunque bajo la presión de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos.
otros se aferraron a la verdad durante siglos de obscuridad y apostasía. Hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo. Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición, aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Tras los elevados baluartes de sus montañas refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Y como comentamos en el video anterior, pues una de las características de las doctrinas de los valdenses es el guardar el sábado, aunque actualmente ya no se hace con esta frecuencia. Algunos valdenses quizás sí lo estén guardando, pero la verdad es que esto, como es parte de la historia, pues a veces tenemos que regresar a esos orígenes. Tenemos que hacerlo. Tenemos que volver a ese origen, porque pues estamos distorsionando totalmente las enseñanzas de tanto de Jesús como del Antiguo Testamento, que también está Jesús presente en el Antiguo Testamento, y que todo esto ha dado un giro totalmente a las verdaderas doctrinas que están en la Biblia. Por eso es que a veces tenemos que ponernos a pensar acerca de esos orígenes. ¿Por qué? Porque a veces nuestros padres nos heredan unas creencias, o nos transmiten más bien unas creencias que nosotros no sabemos de dónde provienen, si son realmente fidedignas o son totalmente falsas. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban con incansable paciencia para conseguirse el pan. Voy a leer la parte que está en rojo, que es la parte que más me interesa que dar a entender. Se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina y que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal, la previsión, el cuidado y la fe. Este procedimiento era laborioso y fatigoso, pero saludable. Es precisamente lo que necesita el hombre en su condición caída, la escuela que Dios le proveyó para su educación y desarrollo. Mientras que se acostumbraba a los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaba la cultura de su inteligencia, se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que todas debían ser aprovechadas y desarrolladas para servirle. Esas son características que actualmente pues no se mantiene ese equilibrio mental en nuestras mentes. Pues como el ser humano desde un inicio tiene una tendencia al mal, por naturaleza, desde nacimiento, por causa del pecado, pues eso no ha permitido que en la actualidad, ya estos días en los días que de la actualidad, en los que estamos viviendo en esta época, en esta etapa, pues descuidamos ciertas cosas. A veces las mismas influencias, las personas, no nos permiten desarrollar este tipo de intelecto. Este intelecto que nos puede ayudar a comprender aún más cosas que para muchos de nosotros es un misterio, y que nos pueden ser reveladas gracias a Dios, y que por esa cultura de la inteligencia, o sea, descuidar la cultura de nuestra inteligencia nos puede ayudar a tener una lucidez mental para poder captar las cosas con mejor claridad. Y eso es algo que
que muchas veces en las ciudades no nos permite desarrollarlo, así como el cuidado pues de nuestra salud por el mismo estrés de las ciudades en donde vivimos, pues eso difícilmente y casi imposible lograr tener esa disciplina, ¿no? Por tanto es complicado el poder seguir a Jesús, el poder seguir las escrituras. Por supuesto que es complicado, pero la verdad es que el lograrlo nos puede llevar a tener una vida totalmente diferente y poder tener una visión, una proyección de nuestra vida a futuro totalmente diferente de lo que la tenemos cuando no conocemos o no tenemos ese conocimiento espiritual que nos edifique. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. Rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible. En contraste con el modo de ser de los orgullosos sacerdotes de Roma, sus pastores seguían el ejemplo de su maestro, que no vino para ser servido sino para servir. Apacentaban el rebaño del Señor conduciéndolo por verdes pastos y a las fuentes de agua de vida de su santa palabra, alejado de los monumentos de la pompa y de la variedad de la vanidad de los hombres. El pueblo se reunía no en soberbios templos ni en suntuosas catedrales, sino a la sombra de los montes, en los valles de los Alpes o en tiempo de peligro en sitios peñascosos semejantes a fortalezas, para escuchar las palabras de verdad de labios de los siervos de Cristo. Bueno, me detengo aquí para hacer un comentario. Pues estos son algunos de los puntos que nosotros debemos de considerar sobre dónde predicar. Por ejemplo, predicar en un parque o en algún lago. Hay muchos lugares donde se puede hacer eso. De preferencia en un lugar donde haya tranquilidad, por supuesto. No podemos estar predicando en algún lugar donde haya mucho ruido, donde haya tanta contaminación, porque pues también nuestra mente debe de estar lúcida en el aspecto de no estar sometida a cierto tipo de ruidos, olores o cualquier otro tipo de otras características como estas que estoy mencionando, que no nos permitan poder pensar bien. Los pastores no solo predicaban el evangelio, sino que visitaban a los enfermos. Bueno, de aquí, de esta parte, voy a leer aquí. Encontraban un campo más vasto para estudiar, pensar y observar que encontraban en los Alpes de su tierra. De sus escuelas en las montañas enviaban a algunos jóvenes a las instituciones de saber de las ciudades de Francia e Italia, que es donde encontraban un campo más vasto para estudiar, pensar y observar que el que encontraban en los Alpes de su tierra. Los jóvenes así enviados estaban expuestos a las tentaciones, presenciaban de cerca los vicios y tropezaban en los astutos agentes de Satanás que les insinuaban las herejías más útiles y los más peligrosos engaños. Pero habían recibido desde la niñez una sólida educación que los preparaba convenientemente para hacer frente a todo esto. Pues desde la niñez, a diferencia de hoy, que pues un ejemplo es cuando desde niños pues dicen tienes que cumplir con este requisito de esta doctrina, de esta religión, pero los padres lo hacen simplemente a veces para cumplir, no porque sean realmente devotos a una religión o alguna creencia, sino que lo hacen para cumplir porque pues la sociedad, la educación así lo dice. O sea, esos son
son las costumbres que se dan a los niños cuando nacen, se desarrollan, son adolescentes y adultos. Pero la educación empieza desde los niños, desde cuando están niños, porque una vez que comienzan a crecer y si no fueron bien educados desde la niñez, en esa etapa de su vida, muy difícilmente podrán cambiar todo aquello, porque ya estarán acostumbrados a un ritmo de vida, a unos hábitos que podrían ser no precisamente agradables a Dios, y que posteriormente eso sea casi imposible lograr cambiar esos aspectos de nuestra vida. El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a todos también al Salvador. Tal era el espíritu de los cristianos valdenses. Comprendían que Dios no requería de ellos tan solo que conservaran la verdad en su pureza en sus propias iglesias, sino que hicieran honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz iluminara a los que estaban en tinieblas. Con el gran poder de la palabra de Dios procuraban destrozar el yugo que Roma había impuesto. Para los valdenses, las Sagradas Escrituras no contenían tan solo los anales del trato que Dios tuvo con los hombres en lo pasado, y una revelación de las responsabilidades y deberes de lo presente, sino una manifestación de los peligros y glorias de lo porvenir. Creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas, y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaban sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros sus verdades. Veían claramente revelado en las páginas sagradas el plan de la salvación y hallaban consuelo, esperanza y paz creyendo en Jesús, a medida que la luz iluminaba su entendimiento y alegraba sus corazones, y deseaban con ansia ver derramarse sus rayos sobre aquellos que se hallaban en la oscuridad del error papal. Los misioneros valdenses se empeñaban en descubrir a los espíritus investigadores las verdades preciosas del Evangelio, y con muchas precauciones les presentaban porciones de las Santas Escrituras esmeradamente escritas. Su mayor gozo era infundir esperanza a las almas sinceras y agobiadas por el peso del pecado, que no podían ver en Dios más que un juez justiciero y vengativo. Ese es otro aspecto que actualmente muchas personas o esa perspectiva, ese enfoque es el que tienen al leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ven cómo Dios mata a ciertas personas, pero porque Dios hace justicia, y porque de ahí Dios ve que no hay solución más para las cosas. ¿Por qué? Porque esas personas sabe Dios que no van a cambiar. Usted puede leer la Biblia en todos esos textos donde se marca o se resalta más la parte de la matanza que hacía Dios a esas personas, o a los que Dios ponía en las manos de su pueblo, que los entregaba para que terminara con ellos, porque sabían que esa semilla sabía Dios que venía desde el mismo Caín. También ese tema lo voy a tratar más adelante, por supuesto, porque es de suma importancia saber cómo son las líneas de esas descendencias del pueblo de Dios, y del por qué también ciertos personajes o personas de la Biblia cometieron un error, una corrupción, al dar a luz hijos a través de ciertas personas, de lo cual no era precisamente plan de Dios. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la primitiva iglesia era un testimonio constante contra la apostasía de Roma, y por lo tanto despertaba el odio y la persecución más implacables.
Era además una ofensa que Roma no podía tolerar el que se negasen a entregar las Sagradas Escrituras. Determinó raerlos de la superficie de la tierra. Entonces empezaron con las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares. De las montañas lanzáronse inquisidores sobre sus huellas, y la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín repitióse con frecuencia. Y es lo que acabo de mencionar, que hay dos linajes, el linaje de Dios y el linaje que sembró Satanás. Pero en fin, todo eso lo vamos a profundizar con más detalle en otra temática. Pero aquí es algo muy importante, como Roma no quería que ellos tuvieran las Sagradas Escrituras. ¿Por qué motivo? Por el más sincero motivo y más sencillo que se puede saber, del que las Escrituras tenían algo, tenían y tienen aún algo que puede hacer crecer a esas personas, o defenderse, o saber quién en verdad son ellos los que están dominando el mundo, porque Roma es parte de los que dominan el mundo. Por tanto, ellos pues no querían precisamente que ellos practicaran las Escrituras, por la misma razón, porque hay un motivo de que saben que la verdad está ahí, y es que la verdad está ahí. Por tanto, es que Roma hizo todo lo posible para hacer una iglesia, y así otras iglesias. ¿Para qué motivo? Para confundir a la gente y que se dieran cuenta que las iglesias solamente son un negocio para todos aquellos que están dentro, pastores, sacerdotes, para su propio beneficio y solamente para sacarle el dinero a la gente. Pero pues como lo he mencionado a través de varios de mis videos, casi en toda la temática, de que por eso Roma hizo todo este tipo de cosas, para que la gente tuviera otro enfoque, otra proyección de cómo es la iglesia y cómo ha sido y cómo será la iglesia, porque que dicen que la religión es un negocio, es lo que muchos tienen, esa perspectiva, ese preconcepto. No digo que todas, pero sí, la verdad es que Roma busca confundir de esa forma para que pues nos estemos desviando de la verdad y que ya no creamos ni siquiera en un Dios, en absolutamente ningún Dios, por la misma razón de que esas iglesias y esas doctrinas se fueron transmitiendo, se fueron implantando en esas religiones, en varias religiones, para que la gente estuviera confundida. Por esa misma razón Satanás mete su uña en cualquier cosa. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraban a su Redentor. No obstante, las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza a que fueron entregados siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad. Se los buscaba para darles muerte, y con todo, su sangre regó la semilla sembrada, que no dejó de dar fruto. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchas tierras, arrojaron la semilla de la reforma que brotó en tiempo de Wycliffe, se desarrolló y echó raíces en días de Lutero, para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrirlo todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Valiéndose de mensajeros secretos que mandaron varios países, llegaron a saber que había diseminados en varias partes algunos sostenedores de la verdad, unos en esta, otros en aquella ciudad, siendo como ellos objeto de encarnizada persecución. Supieron también que entre las montañas de los Alpes había una iglesia antigua que se basaba en las Sagradas Escrituras y que protestaba contra la idólatra corrupción de Roma.
recibieron estos datos con gran regocijo e iniciaron relaciones por correspondencia con los cristianos valdenses. Un ejemplo sorprendente de la política de Roma contra los que no concuerdan con ella se encuentra en la larga y sangrienta persecución de los valdenses, algunos de los cuales observaban el sábado. Otros sufrieron de modo parecido por su fidelidad al cuarto mandamiento. La historia de las iglesias de Etiopía o Absinia es especialmente significativa. En medio de las tinieblas de la Edad Media se perdió de vista a los cristianos del África Central, quienes, olvidados del mundo, gozaron de plena libertad en el ejercicio de su fe, pero al fin Roma descubrió su existencia y el emperador de Absinia fue pronto inducido a reconocer al Papa como vicario de Cristo. Esto fue principio de otras concesiones. Se proclamó un edicto que prohibía la observancia del sábado bajo las penas más severas. Y aquí hacen referencia a un tal Miguel Geddes, Church History of Ethiopia, páginas 311 y 312. Pero la tiranía papal se convirtió luego en yugo tan amargo que los absinios resolvieron sacudirlo. Después de una lucha terrible, los romanistas fueron expulsados de Absinia y la antigua fe fue restablecida. Las iglesias se regocijaron en su libertad y no olvidaron jamás la lección que habían aprendido respecto al engaño, el fanatismo y el poder despótico de Roma. En medio de su reino aislado se sintieron felices de permanecer desconocidos para el resto de la cristiandad. Y pues yo lo voy a dejar hasta aquí. Hasta aquí ya hemos hecho un resumen de lo que los valdenses practicaron en su tiempo y que actualmente también hay algunos que están hoy actualmente en los Alpes suizos. Y hay personas que han ido y pues han entrevistado a ellos. Y algunos han perdido esa observancia del sábado. Y hay otros que aún lo siguen. Pero en general, todo este tema, esta parte de la temática es para poder conocer que realmente hubo unas personas que realmente siguieron la palabra de Dios. Y sobre todo esta persecución de Roma por que practicaran y guardaran el sábado y entre otras cosas más, pues es otro motivo por el cual sabemos que algo, precisamente la Biblia, tiene para nuestra vida, para edificar nuestra vida, y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, porque a veces nos falta tiempo, nos falta leer más, indagar, y todo esto no lo sabemos reconocer en su plenitud, por la misma razón de que estamos con ciertas preocupaciones, estamos atenidos al cuidar de nuestros familiares, de hijos, etcétera. Es algo que pues a veces nos quita mucho tiempo y no nos detenemos a poder analizar qué somos nosotros, para qué estamos aquí, y sobre todo en respecto a nuestras creencias, indagar y sobre todo detectar y darnos cuenta si realmente las creencias que nuestros padres nos transmitieron son realmente totalmente ciertas. Y a partir de ahí vamos a poder detectar y sobre todo encontrar la verdad. Para algunos puede ser bastante complicado, porque pues tenemos tantos hábitos aquí en la tierra, en el mundo, que no nos detenemos a conocernos ni siquiera a nosotros mismos, a conocer más sobre el mundo. Y por eso a veces caemos en conceptos pues predeterminados, en ideas predeterminadas, que no nos dejan abrir aún más ese panorama sobre lo que ha sido de la humanidad a través de toda la historia.
Y este tema de los valdenses pues es realmente fuerte porque pues todas estas personas defendieron su fe y Roma les impuso otras doctrinas que pues ellos no profesaban, y ellos se defendieron de Roma por la misma razón, aunque fueron muertos, fueron perseguidos en general por la misma razón. Y sabemos que pues si leemos a profundidad las Sagradas Escrituras vamos a detectar, y Dios nos va a revelar ese intelecto para poder comprender que realmente la Biblia es una verdad. Bueno, sin más los dejo con esta información sacada o extraída del libro El conflicto de los siglos de Ellen White, y espero que ustedes también puedan profundizar más en este libro, porque es el libro que Elena White precisamente recomienda que se lea más aparte de la Biblia. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video para entrar con lo del protestantismo.